El humo es denso, acre. Ahoga el aire, irrita los ojos y los pulmones, convirtiendo cada respiración en una batalla. Las llamas lamen las mesas de madera, devorando rollos de tela, transformando el vasto piso de la fábrica en un rugiente infierno. El pánico se apodera de las cientos de jóvenes mujeres atrapadas dentro. Sus gritos frenéticos se pierden en la cacofonía de vidrios rotos y madera que se derrumba. Las puertas, pesadas e inexorables, están atascadas, algunas cerradas desde el exterior, convirtiendo las rutas de escape en barreras infranqueables. La escalera de incendios, una frágil escalera de metal, se dobla bajo el peso de los cuerpos desesperados, retorciéndose y desgarrándose de la pared, lanzando a aquellos que se aferran a ella al abismo debajo. En el 9º piso del edificio Asch se presenta una elección aterradora: arder vivo o saltar. Una tras otra, figuras aparecen en las ventanas, silueteadas contra la luz infernal. Dudan durante una fracción de segundo, luego se lanzan, sus vestidos flamean como alas oscuras contra el cielo gris de Nueva York. El golpe nauseabundo de los cuerpos que chocan contra el pavimento debajo es amortiguado por los lamentos de los testigos, un sonido que acechará a la ciudad durante generaciones, que podría llevar a un ser humano a elegir una muerte tan brutal y segura en lugar de la esperanza de rescate. Pero para entender cómo llegamos aquí, cómo pudo desarrollarse una escena tan aterradora en el corazón de una de las ciudades más vibrantes del mundo, debemos retroceder. Antes del humo, antes de los gritos, antes de las elecciones impensables. Debemos retroceder al cambio del siglo XX, a una Nueva York bulliciosa llena de vida, ambición y la promesa de un nuevo comienzo. Millones de inmigrantes afluyeron a las costas de América, escapando de la pobreza, la persecución y la desesperación en sus países de origen. Llegaron a Nueva York con poco más que la ropa que llevaban puesta y un deseo inquebrantable de construir una vida mejor, no solo para ellos, sino para sus familias que habían dejado atrás, o para los hijos que esperaban criar en esta tierra de oportunidad. El Lower East Side era un crisol de culturas, un mosaico vibrante de lenguas, tradiciones y sueños, todos convergiendo en viviendas abarrotadas y mercados callejeros bulliciosos. La ciudad era un motor colosal de la industria, produciendo bienes para una nación en rápida expansión, y para muchos, el camino hacia la prosperidad yacía en el distrito de la confección en auge. Esta era una época de vidas normales, personas normales, persiguiendo aspiraciones normales, completamente ajenas a que los mismos edificios en los que trabajaban encerraban un peligro latente, esperando la menor provocación para desatar su ira. Una ciudad llena de esperanza estaba a punto de enfrentar un despiadado y candente ajuste de cuentas. La industria de la confección, específicamente, era un motor colosal de la nueva economía americana. Nueva York, para 1910, producía casi el 80% de toda la ropa de mujer en los Estados Unidos, un volumen asombroso impulsado por la mano de obra barata y la demanda implacable. El shirtwaist, una blusa elegante y lista para usar, era el artículo de moda indispensable para las mujeres que ingresaban a la fuerza laboral moderna, y fábricas como la Triangle Shirtwaist Company estaban a la vanguardia de este mercado en auge. Ubicada en los 3 pisos superiores, el 8, el 9 y el 10 del moderno y a prueba de incendios edificio Ashton 2329 Washington Place, la fábrica Triangle empleaba a cientos de trabajadores, predominantemente jóvenes mujeres inmigrantes judías e italianas, muchas de ellas apenas adolescentes. Los dueños Isaac Harris y Max Blank, conocidos como los reyes del shirtwaist, dirigían una operación altamente rentable y eficiente. Su fábrica encarnaba el modelo industrial de la época: largas horas, bajos salarios y una fuerza laboral considerada prescindible en la implacable búsqueda del beneficio. Esta era una época en la que los trabajadores tenían pocos derechos, los sindicatos a menudo se reprimían violentamente, y la regulación gubernamental de la seguridad en el lugar de trabajo era casi inexistente. El escenario estaba listo no solo para la prosperidad, sino para una vulnerabilidad sistémica que resultaría catastrófica, donde las vidas humanas se consideraban una mercancía más barata que las mejoras de seguridad. Un sistema construido sobre el beneficio, a menudo a expensas de la dignidad humana, estaba a punto de llegar a un punto de quiebre. La idea de que un incendio catastrófico pudiera consumir una fábrica de confección no era algún horror abstracto e impredecible.
Muy por el contrario, la industria estaba plagada de tales incidentes. Solo 2 años antes, en 1909, la propia fábrica Triangle había experimentado 2 pequeños incendios, ambos apagados rápidamente, pero que fueron señales claras de los peligros inherentes. De manera más amplia, las deplorables condiciones laborales en todo el distrito de la confección habían alimentado la infame sublevación de 20.000, una huelga masiva de fabricantes de blusas, en su mayoría mujeres, que exigían mejor remuneración, jornadas más cortas y, críticamente, medidas de seguridad mejorada. Rose Schneiderman, una prominente organizadora sindical, declaró famosamente: «La vida de los hombres y las mujeres es tan barata y la propiedad es tan sagrada. Hay tantos de nosotros por un trabajo que importa poco si 146 de nosotros morimos quemados». Durante la huelga, el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Confección Femenina, ILGU, exigió específicamente puertas desbloqueadas, escaleras de incendios y sistemas de aspersión. Harris y Blank, sin embargo, estaban entre los dueños de fábricas más resistentes, negándose a ceder en demandas críticas de seguridad, temiendo que las puertas desbloqueadas llevaran a robos y una organización sindical más fácil. Veían las precauciones de seguridad no como salvaguardias esenciales, sino como gastos innecesarios que reducían sus márgenes de beneficio. Estas advertencias, susurradas por los vulnerables, resonaron sin ser escuchadas en los corredores del poder y el beneficio. Las condiciones dentro de la fábrica Triangle Shirtwaist eran una catástrofe esperando suceder, una trampa de muerte meticulosamente construida, disfrazada bajo la apariencia de un negocio próspero. El piso de trabajo estaba repleto de hileras de máquinas de coser, dejando apenas suficiente espacio para que los trabajadores se movieran y menos aún para evacuar rápidamente. Un laberinto de pasillos estrechos serpenteaba entre las mesas, frecuentemente obstruidos por pilas de tela, patrones de corte y cubos desbordantes de retales de algodón altamente inflamables. Estos retales, acumulados durante semanas, a veces meses, eran el combustible perfecto. Barriles de aceite para máquinas y gasolina, usados para alimentar las máquinas de corte, estaban abiertamente en el piso, agregando combustible volátil a un entorno ya volátil. Los sistemas de supresión de incendios, aunque disponibles en ese momento, fueron considerados demasiado costosos por Blank y Harris. No había aspersores y los pocos cubos de agua a menudo estaban vacíos o fuera de alcance. No había simulacros de incendio y muchos trabajadores, especialmente los inmigrantes más nuevos, apenas hablaban inglés, lo que significaba que las instrucciones vitales se perderían en la traducción incluso si se les daban. Cada elemento, desde el diseño de las máquinas hasta los materiales manejados a diario, conspiraba para crear un entorno en el que una chispa pequeña podría encender un rugiente infierno, y en el que la evacuación era un pensamiento de último momento, una inconveniencia que se minimizaba. El escenario para la catástrofe no estaba meramente listo, estaba construido minuciosamente, pieza por agonizante pieza. El sábado 25 de marzo de 1911, justo momentos antes de la campana de las 4:45 p.m., un incendio estalló en el piso 8 de la fábrica Triangle Shirtwaist. La causa precisa sigue siendo oficialmente desconocida, pero la teoría más aceptada sugiere que un cigarrillo descartado o una chispa de una máquina de corte encendió una pila de retales de tela en un contenedor de basura debajo de una de las mesas de corte. Los retales, completamente secos y apilados, se incendiaron instantáneamente. Las llamas se propagaron con una velocidad aterradora. Dora Mayale, una trabajadora de 16 años, relató más tarde haber visto el estallido del incendio, describiendo cómo consumió rápidamente el material altamente inflamable. Otra testigo, Katie Weiner, que trabajaba en el piso 9, inicialmente confundió el humo que olía con un simple incendio de maleza, algo común. Pero no era común. El capataz del piso 8, Gaspar Mortillaro, agarró cubos de agua, pero fueron inútiles contra el incendio en expansión, alimentado por miles de libras de algodón, encaje y papel de seda. La alarma de incendio en el piso 8 se activó manualmente, pero críticamente, este sistema de alarma estaba diseñado solo para sonar en el piso donde se activó, y los pisos 9 y 10 permanecieron ajenos al destino inminente durante minutos críticos. Este valioso retraso, alimentado por la tecnología obsoleta y las negligencias sistemáticas, resultaría fatal.
Pero el brote inicial, por sí solo, no podía explicar la escala del horror que estaba a punto de desencadenarse. A medida que el incendio rugía en el piso 8, su furia se movió rápidamente hacia arriba. Los trabajadores del piso 9, directamente encima, solo se dieron cuenta del incendio cuando el humo comenzó a filtrarse a través de las tablas del piso y las llamas lamieron los shafts del ascensor. Pero entonces vino la crucial y aterradora realidad: las salidas estaban bloqueadas. La salida principal a la única escalera de incendios en el lado de la calle Greene estaba cerrada, presuntamente para evitar que los trabajadores robaran tela o tomaran descansos no autorizados, una práctica común en muchas fábricas de la época. Los capataces de la fábrica bloqueaban rutinariamente las puertas hasta el final del turno. Otra salida, que llevaba a una escalera en el lado de la calle Washington, estaba despejada, pero muchos trabajadores no estaban al tanto de ella o no podían llegar a través del infierno. La única salida funcional para una gran parte del piso 9 era una puerta estrecha que conducía a una escalera que daba al lado de la calle Washington. Sin embargo, la otra puerta, que conectaba con la escalera de la calle Greene, estaba cerrada. Esto no fue un descuido, fue una política deliberada impuesta por los propietarios Isaac Harris y Max Blank. Este hecho inquebrantable sellaría el destino de decenas. Todo apuntaba en una dirección, hacia un incendio industrial accidental. Pero entonces los trabajadores descubrieron la verdad. No estaban simplemente atrapados por el fuego, estaban encarcelados por sus empleadores. La negligencia no fue pasiva, fue un bloqueo activo contra la supervivencia. Los detalles sombríos revelaron la profundidad del fracaso sistémico. El edificio Ashton C., considerado a prueba de incendios debido a su construcción de acero y hormigón, solo era a prueba de incendios en estructura, no en contenido o evacuación humana. Los interiores eran una historia diferente. Los pisos de madera, los techos y las vastas cantidades de tela de algodón altamente inflamable, combinadas con rutas de salida inadecuadas, convirtieron un edificio moderno en una trampa mortal. La única escalera de incendios, una estructura de metal endeble en el lado de la calle Greene, estaba mal mantenida y se derrumbó rápidamente bajo el peso de los trabajadores desesperados que intentaban descender. Fue diseñada para soportar solo una fracción del peso al que fue sometida, una ilusión cruel de seguridad. Sumando al horror, las mangueras contra incendios del edificio estaban podridas y las válvulas de agua estaban oxidadas y cerradas, haciéndolas inútiles incluso si se podían alcanzar. A medida que el incendio se intensificaba, los propietarios, Isaac Harris y Max Blank, lograron escapar a través del techo a un edificio adyacente, dejando a sus empleados para enfrentar el infierno debajo. Su rápida retirada subrayó la realidad aterradora. Sus vidas y su propiedad eran consideradas más valiosas que las vidas de sus trabajadores. Esto no fue solo un accidente de circunstancias, fue la conclusión inevitable de un patrón deliberado de negligencia y reducción de costos, donde cada medida de seguridad fue sacrificada en el altar del beneficio. Y a medida que las llamas consumían la fábrica, una verdad sombría comenzó a solidificarse. Esto no fue solo un accidente, fue una consecuencia. Más allá del número asombroso de 146 muertos, cada estadística representaba una vida, una historia, una familia destrozada. Consideremos la historia de Sarah Spiegel. A los 16 años, Sarah había inmigrado de Rusia unos años antes, llena de esperanza, enviando ganancias modestas a su familia. El 25 de marzo de 1911, estaba trabajando en el piso 9, su turno casi terminado. Al igual que muchos otros, estaba atrapada. Su cuerpo fue identificado más tarde por su hermano en la morgue improvisada en el muelle de la ciudad, una experiencia aterradora y desgarradora para innumerables familias. Luego estaba Jetta Goldstein, también de 16 años, que había testificado valientemente durante la huelga de 1909, abogando por condiciones más seguras. Estaba entre los que hicieron el desesperado salto, su cuerpo encontrado en la acera. O las acciones heroicas de Max Roth, un contable de 20 años, que logró salvar a su hermana y a varias otras personas al llevarlas a una salida diferente, solo para perder su propia vida cuando regresó para ayudar a más. Su sacrificio final subraya el heroísmo desesperado en medio del horror.
Estos no eran trabajadores anónimos, eran individuos con nombres, sueños y futuros brutalmente robados. Eran hermanas, hijas, hermanos, prometidos, artistas aspirantes y estudiantes, todos contribuyendo al sueño americano que se les había prometido. Su pérdida colectiva se extendió por la ciudad, dejando una cicatriz indeleble. Sus historias, individualmente desgarradoras, colectivamente pintaron un mosaico de tragedia inimaginable. Inmediatamente después del incendio, la indignación pública fue inmensa e inmediata. La escala pura de la pérdida de vidas prevenible exigía responsabilidad. Los propietarios de la fábrica, Isaac Harris y Max Blank, fueron acusados de homicidio en primer grado. La fiscalía presentó meticulosamente su caso, enfatizando las puertas cerradas y el desprecio flagrante de los propietarios por las regulaciones de seguridad. Sin embargo, el juicio, que comenzó en diciembre de 1911, se estancó rápidamente en complejidades legales. La defensa argumentó que las puertas cerradas no estaban probadas como cerradas por los propietarios mismos, o que los trabajadores, en su pánico, podrían haberlas atascado. También introdujeron la narrativa del incendio como un accidente impredecible, un acto de Dios, quizás causado por el hábito de fumar descuidado de los trabajadores. Después de un breve debate, el jurado absolvió a Harris y Blank, declarándolos no culpables. El veredicto envió ondas de choque a través de una ciudad y nación en duelo. El sistema legal, parecía, había fallado en entregar justicia. Mientras que los propietarios escaparon de la culpabilidad criminal, sin embargo, se beneficiaron generosamente. Recibieron pagos significativos de seguros por la pérdida de su propiedad, cobrando aproximadamente $400 por cada trabajador fallecido, una suma vastamente desproporcionada a la compensación modesta ofrecida a las familias de las víctimas, si es que se recibió alguna. La búsqueda de justicia, parecía, estaba tan obstruida como las salidas de la fábrica. A pesar de la absolución, el escándalo público no se disipó, se intensificó, catalizando un cambio monumental en la voluntad política. El horror absoluto del incendio de la fábrica Triangle se convirtió en un símbolo potente para los movimientos de reforma de la era progresista. El gobernador John Alden Dix designó a la Comisión de Investigación de Fábricas, FIC, copresidida por el senador estatal Robert F. Wagner y el asambleísta Alfred E. Smith, ambos futuros titanes de la política estadounidense. Críticamente, Frances Perkins, una trabajadora social y futura secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, presenció el incendio de primera mano desde la calle, una experiencia que moldeó profundamente su trabajo de toda la vida. Su escalofriante relato de testigo presencial de mujeres saltando a la muerte galvanizó su determinación de luchar por la seguridad en el lugar de trabajo. La FIC emprendió una investigación sin precedentes, inspeccionando más de 2,000 fábricas, entrevistando a innumerables trabajadores y documentando las condiciones apabullantes que prevalecían en todo el estado de Nueva York. Sus hallazgos fueron chocantes. Un desprecio generalizado por la seguridad, maquinaria peligrosa, ventilación inadecuada y trabajo infantil rampante. No se centraron únicamente en la seguridad contra incendios, expusieron todo el ecosistema de explotación industrial. Su trabajo incansable comenzó a pelar capas de negligencia sistémica, revelando un paisaje aterrador de peligro industrial. Enfrentando la tragedia ineludible y la demanda pública de respuestas, las narrativas oficiales iniciales y la defensa en el juicio intentaron desviar la culpa lejos de los fallos sistémicos de los dueños de la fábrica. El argumento a menudo fue que el incendio fue simplemente un accidente, una tragedia impredecible, posiblemente causada por trabajadores que descuidadamente tiraban cigarrillos cerca de materiales inflamables. Esta narrativa cambió sutilmente la responsabilidad hacia las víctimas mismas, implicando que sus propias acciones, en lugar de la negligencia gerencial, eran la causa raíz. Además, el argumento de que las puertas no estaban bloqueadas maliciosamente, sino simplemente atascadas por multitudes en pánico o bloqueadas por escombros, se invocó con frecuencia, intentando minimizar actos de encarcelamiento deliberado. La escalera de escapes, afirmaron, colapsó no debido a defectos inherentes en su diseño o mantenimiento, sino únicamente debido al peso abrumador e impredecible de personas desesperadas. Estas explicaciones sirvieron para encubrir la cruda realidad de las prácticas industriales descontroladas y la búsqueda de beneficios de los dueños a cualquier costo. Mientras que estos argumentos fueron suficientes para garantizar una absolución en un sistema legal
que entonces favorecía fuertemente los derechos de propiedad sobre los derechos humanos, no lograron calmar la convicción pública más profunda de que una grave injusticia había ocurrido. La explicación oficial ofreció un consuelo conveniente, pero en última instancia hueco, a aquellos que buscaban mantener el status quo. Pero debajo de la fachada de anuncios oficiales, una realidad más inquietante continuó humeando. La explicación más creíble para el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist señala inequívocamente no a una chispa única o a un accidente impredecible, sino a un fracaso sistémico profundo, generalizado y deliberado impulsado por la codicia descontrolada. La evidencia indica abrumadoramente que los dueños, Isaac Harris y Max Planck, priorizaron las ganancias por encima de todo lo demás. Rutinariamente bloqueaban las puertas de salida para prevenir robos y descansos no autorizados, una práctica común pero ilegal que atrapó efectivamente a cientos de trabajadores. La escalera de escapes era un peligro conocido, endeble e inadecuada para la ocupación del edificio, pero nunca se mejoró ni se mantuvo adecuadamente. La ausencia de rociadores, simulacros de incendios y mangueras de incendio accesibles y funcionales no fueron omisiones. Fueron medidas de ahorro de costos conscientes en una industria notoria por explotar a su fuerza laboral. El incendio simplemente expuso las consecuencias horribles de estas decisiones acumuladas. Los materiales inflamables, los pasillos estrechos y la falta de personal de emergencia capacitado crearon un entorno en el que, una vez que se inició el incendio, la evacuación rápida era imposible. El incendio en sí fue una tragedia, pero la escala de la cifra de muertos fue el resultado directo de la negligencia activa y pasiva de la gerencia. Fue un homicidio industrial, no por intención maliciosa directa, sino por un desprecio implacable por la seguridad y la vida de sus empleados. No señaló a una chispa singular de tragedia, sino a una acumulación lenta y deliberada de peligro. Entre los muchos detalles horrorosos que rodean el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, un hecho destaca, candente en su injusticia y su acusación escalofriante de una era. Mientras 146 almas perecieron en el infierno, víctimas que eran en su mayoría mujeres inmigrantes jóvenes que ganaban salarios míseros de $7 a $12 a la semana, los dueños de la fábrica, Isaac Harris y Max Planck, pudieron cobrar una suma sustancial en dinero del seguro por su propiedad destruida. Por la pérdida de su edificio y su contenido, recibieron aproximadamente $60,000, lo que en dinero de hoy sería más de $1,5 millones. Esta cantidad ascendió a alrededor de $400 por cada vida perdida en el incendio. En contraste brutal, las familias de las víctimas, aquellas que habían perdido hijas, hermanas y madres, recibieron una compensación mísera de solo $75 por cada ser querido fallecido, y esto solo después de batallas legales prolongadas y un escándalo público. Muchas familias no recibieron nada en absoluto. Esta disparidad escalofriante, $400 por una máquina o un rollo de tela versus $75 por una vida humana, subrayó una verdad profunda y perturbadora sobre el valor asignado a la propiedad versus las personas en la América industrial del siglo XX. Fue una ecuación económica fría que expuso la falta de consideración por la vida humana que impregnaba las prácticas laborales de la época. Y en esa disparidad financiera escalofriante, la acusación final de una era de capitalismo descontrolado encontró su expresión más escalofriante. El incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, aunque una tragedia horrorosa, se convirtió en un momento crucial en la historia estadounidense, alterando para siempre el panorama de las leyes laborales y la seguridad de los trabajadores. El escándalo público, alimentado por la cifra de muertos escalofriante y la injusticia flagrante de la absolución de los dueños, forzó un replanteamiento nacional. El trabajo incansable de la Comisión de Investigación de Fábricas condujo a la aprobación de más de 30 nuevas leyes y regulaciones en el estado de Nueva York solo, mejorando drásticamente la seguridad contra incendios, las condiciones laborales y los estándares laborales. Estas incluyeron simulacros de incendios obligatorios, sistemas de rociadores automáticos, salidas desbloqueadas y códigos de construcción más estrictos. Críticamente, la tragedia galvanizó el movimiento laboral, fortaleciendo a los sindicatos y dando una voz poderosa a los trabajadores que habían sido explotados durante mucho tiempo. Frances Perkins, la testigo presencial que más tarde se convertiría en la primera mujer en servir en un gabinete de los Estados Unidos bajo el presidente Franklin D.
Roosevelt citó explícitamente el incendio de Triangle como el catalizador de su dedicación de toda la vida a la reforma social y laboral. Su trabajo sentó las bases para muchas de las protecciones que damos por sentadas hoy, desde el salario mínimo hasta las leyes de trabajo infantil. El recuerdo del incendio de Triangle permanece como un recordatorio sombrío de que el progreso a menudo viene a un costo inimaginable, pero que la vigilancia y la defensa son eternas en la lucha por valorar la vida humana sobre las ganancias. Nos dice que la historia, aunque oscura, contiene lecciones vitales si estamos dispuestos a aprenderlas, empujándonos a recordar los rostros detrás de las cifras y la lucha continua por un mundo más justo. Si esto te mantuvo despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.